tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches, me da mucho gusto saludarle. Soy Jaime Barrera y gracias por acompañarnos en una emisión más de Con Todo Respeto. David, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Jaime, muy bien, muchas gracias. Contento de estar de regreso aquí. Hay muchos temas, sobre todo nacionales, no tanto locales, así que arrancamos. Erika, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Y sí, como dice David, lo local está como borrado, como que no hay nada, ¿no? No se mueven, así es que pues hay mucha concentración nacional, pero veremos qué es lo que se debate el día de hoy. Gracias. Así es, iniciamos con este tuit que, bueno, pues yo creo que es parte de esta tercera semana que está arrancando, donde el presidente pues está enfrentando tal vez la mayor crisis política en lo que va de su sexenio en estos poco más de 3 años. Hay quien lo vio como un distractor más, pero fue un distractor que salió caro y que tensó las relaciones con nuestro segundo socio comercial más importante después de Estados Unidos. Me refiero a lo que dice este tuit que va a ver en unos momentos más en su pantalla. Es un tuit de Marco Levario Turcot, un colega que, bueno, incluso estuvo aquí un tiempo como funcionario de la Universidad de Guadalajara en las áreas de comunicación. Dice, AMLO pelea contra golosinas, Oxxo, refrescos y Nintendo, pelea con periodistas y adversarios reales e inventados, contra el pasado y el futuro, contra el idioma y las cifras, contra Austria, Panamá y España, hasta consigo mismo pelea porque dice una cosa y luego otra. Erika. Pues yo creo que todas hemos visto que esta última semana, desde las finales de la semana pasada, el presidente está iracundo, fuera de sí. Parece que no hay nadie que le ayude a controlar la crisis que tiene al interior. El único consejero es él mismo. Y en medio de todo esto estamos las y los mexicanos, ¿no? En medio de un pleito en el que muchas organizaciones, muchas personas a título personal se la pasan investigando si una página se creó un día, luego otro, si es mentira, si es verdad. Es decir, hay tanta cosa que hemos visto a lo largo de esta semana que yo creo que la reacción de hoy del presidente es de verdad ya uno de los pasos más insospechados que hemos podido ver, ¿no? Entonces, dentro de este momento de nuevamente perder el control del que era su espacio más, bueno, el que disfrutaba más, en el que marcaba agenda, David saca el tema de la pausa de España. Algunos lo vieron como distractor, algunos lo vieron también como un tema que ha sido recurrente. Claro, yo creo que el presidente tiene una obsesión con España muy marcada, es decir, mucho más que con Estados Unidos, por varias razones. Una es porque su antiespañolismo, llamémoslo así, su idea de que España pida perdón, un perdón histórico a México, ha sido una obsesión de muchos años. Y también, por el otro lado, porque con Estados Unidos ha sido mucho más respetuoso. Nunca ha exigido una disculpa, una situación como la que sí exige con España. Y tengo la impresión de que en realidad, además de ser muy ideológica su interpretación histórica, es sobre todo muy pragmática su estrategia política, porque finalmente pelearse con Estados Unidos supondría costos directos para México que no estaría dispuesto a asumir como gobierno. Es más, México le ha hecho la chamba sucia al gobierno de Estados Unidos en temas de migración, de control fronterizo, de libre comercio, etcétera, etcétera. En cambio, con España, que si bien tenemos la tercera relación, porque creo que es Estados Unidos, Canadá, España y China en ese orden, es un socio comercial muy cercano, pero ese comercio va a seguir con o sin relaciones diplomáticas. Pero el reclamo, sobre todo a la corona, a los reyes españoles, para López Obrador significa un reclamo a un símbolo de conservadurismo, de estatus, de privilegio, de todo eso que critica. Entonces, él siente que no tiene repercusiones, pero lo cierto es que el ministro de Relaciones Exteriores de España, del gobierno de Pedro Sánchez, le tuvo que responder al presidente y le tuvo que decir que no existe tal cosa como llamada pausa,
y que si quería revisar la relación diplomática lo hiciera, pero por los debidos causas. Bueno, Entonces, la senadora Olga Sánchez Cordero describió muy bien lo que era una pausa, ¿no? Bueno, Cuando dijo pausa es pausa, como en un son, como en un danzón, porque pausa es pausa, ¿no? Así lo dijo. Brillantísima. Es brillante. Bueno, es que Monreal, la senadora, pues se vieron en serios problemas para tratar de matizar lo que dijo el presidente. El presidente luego también en los días subsiguientes también trató de bajarle cuando vio pues cómo en España sí se tomaron muy en serio este dicho, que también dijeron que se trataba de retórica, ¿no? Y de que era un problema más bien político, como diciendo, pues nos está metiendo ahora que trae un gran problema. Pero en fin, vamos a ver en qué termina. Ojalá que pues en España la dejen pasar y no haya una tensión diplomática ahí que no tenía por qué haber sido. Quienes están muy enojados también son las empresas españolas, ¿no? A las que el presidente ha señalado de tener contratos leoninos. En fin, nos vamos ahora a otro tema local, a nuestro gran drama, nuestro principal problema de seguridad, como es el tema de las desapariciones. Hay también este tuit que cuestiona cómo el gobierno estatal se va más bien a cuestiones festivas, como son las deportivas, no solamente el gobernador, sino nuestra clase política, como son los diputados. Veamos este tuit de Roberto Castellán Ruiz, funcionario universitario también. Dice, los diputados le dan un reconocimiento a un equipo de fútbol, al mismo tiempo el gobernador presenta una liga de fútbol. Mientras los familiares de desaparecidos que esperan afuera, pues tendrán que ponerse una camiseta de fútbol, a ver si así los pelan. Jalisco tiene sus prioridades. Cuestiona, ¿no? Este funcionario sobre este asunto. a ver, yo creo que no están peleados estos asuntos. Lo que pasa es que mientras que a temas que no son centrales, como el del fútbol, el gobernador y en general los gobernantes le dedican mucho tiempo, a otros temas que sí deberían ser prioridad, que son muy dolorosos, como el tema de las desapariciones, les dedica muy poco tiempo, atiende muy poco a las víctimas, a los familiares, etcétera. Y entonces el contraste es muy notorio. Pero en realidad creo que un gobernante tendría que atender cosas como deportivas, como algo del fútbol, pero sin dejar de lado al tema más importante o uno de los más importantes en cuestiones de inseguridad, como es el de los desaparecidos. El asunto es que es muy contrastante cuando van los familiares, se presentan, buscan una audiencia, le exigen atención, más recursos, un mayor presupuesto para la búsqueda de sus familiares y no hay una respuesta, no hay una presencia, no hay una atención significativa, digamos, suficiente a ese tipo de grupos. Y en cambio, con otros sectores, con otros actores, se toma la foto, aparece, sonríe, y eso es lo que, digamos, molesta, indigna a muchos jaliscienses. Y yo creo que indignó más, irritó más, Erika, porque fue en la semana del duelo por este caso que conmocionó no solamente al área metropolitana, a los habitantes de Tlajomulco, donde ocurrió el caso, sino a nivel estatal, e incluso fue una noticia que yo vi en todos los noticieros nacionales. Creo que la palabra indignación y dolor es la más oportuna ante la frivolidad. La palabra correcta es frivolidad. No es que estén separados los héroes locales, las personas, figuras públicas del deporte, del ejercicio y de lo que nos hace sentir orgullosas y orgullosos como jaliscienses. No quiero que se interprete así. Sin embargo, es una frivolidad. Y vamos de frivolidad en frivolidad, como el tema de lo que le dieron al Checo Pérez, ¿no? Por tener en su casco... El patrocinio, por llevar el letrero de Jalisco 25 millones de pesos, creo, si no mal recuerdo. Sí. Y ese dinero bien le puede servir a cualquier otra causa, como a la búsqueda de desaparecidos. Y yo estoy casi segura de que si le preguntan a Checo Pérez, él podría portar orgulloso ese nombre sin cobrar un solo centavo por ser jalisciense. No lo sé. Estamos especulando. El asunto es que tanto este tema de la Copa Jalisco, al que se ha también invertido mucho dinero, el tema de ir a recorrer el estadio de las Chivas junto con tu familia y demás situaciones, me parece que son frivolidades ante tanto dolor. Esta parte y ante del presupuesto nomás creo que sí es muy significativa porque por ahí circuló un análisis
en el que 16 dependencias o funciones importantes de gobierno tenían menos presupuesto del costo del patrocinio, ¿no? Y no creo que él esté negado a aportar el nombre de Jalisco en su casco sin cobrar un solo centavo, pues, ¿no? O sea, yo no digo que no cobre por lo que hace, pero al final de cuentas, si se le pide, ¿no? Si es un asunto de generosidad, no dudo que sea generoso. Sin duda. Bueno, pues el tema ahí es la jerarquización de los temas y el tiempo y el contexto en el que se hacen ese tipo de actos públicos. Vamos a cerrar nuestro primer bloque con otro tema que sin duda está en el centro de la opinión pública, el regreso de las volantas. Lo vamos a tocar más adelante, pero hoy es parte de nuestro sondeo en redes. Este fue el resultado. Hay evidentemente una desconfianza de que esta medida sea efectiva y contribuya a reducir todos estos actos de violencia, todos estos homicidios, crímenes que se dan y que muy pocos se resuelven por el alto número de armas que andan en la calle. Veamos lo que contestó nuestra audiencia a la pregunta de ¿cree que módulo seguro, este nuevo nombre que se le puso a las volantas, a los retenes, a las columnas de seguridad que se han llamado en otros sexenios, los módulos seguros por una ciudad tranquila, solucionará el problema de inseguridad en la zona metropolitana? Y bueno, hay una abrumadora mayoría, un 85%, que dice que pues no van a servir, un 15% dice que sí, Erika. Sí, claro, pues yo creo que no hay lugar a dudas, ¿no? O sea, aunque este tema lo vamos a tocar más adelante, pues no hay lugar a dudas. Esas estrategias no funcionan. ¿Quieres adelantar algo en 10 segundos, David? Pues que yo creo que hay preocupación en la población, en la opinión pública, por la instalación de este nuevo operativo. Vamos a hablar más adelante, desde luego, de este tema muy, muy importante. Antes hacemos una pausa. Quédese con nosotros, regresamos. El ataque directo del presidente López Obrador contra Loret de Mola y la inédita respuesta en redes sociales al linchamiento contra el periodismo en México. En reacción a las notas que ponen en entredicho la fortuna de su hijo mayor y los sitios donde ha vivido en los Estados Unidos de Norteamérica, pero que sobre todo pondrían en evidencia un conflicto de interés con algunas empresas petroleras, el presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió contra el periodista Carlos Loret de Mola y dio a conocer sus supuestos ingresos. López Obrador, en esta acción que aseguró es parte de la democracia, dio a conocer que empresas y medios de comunicación como Televisa, Radiópolis, Latinus, El Universal, The Washington Post y otros le pagan a Loret unos 35 millones de pesos anuales. Pues ahí tiene usted un momento muy importante en la historia de este país. Para muchos, el viernes pasado, 11 de febrero, se rompió algo muy profundo en México y que tiene que ver con esta manera de ejercer el poder totalmente vertical, autoritaria, de parte del presidente, que frente a un arrinconamiento mediático, periodístico, en donde ya sabemos que se exhibieron asuntos que comprometen el discurso, la narrativa, incluso la propia posición y los dichos del presidente. En respuesta a ello, el Ejecutivo Federal, con todo el peso del aparato del Estado mexicano, se va contra un periodista, violando la Constitución, leyes fiscales, de protección de datos y un sinnúmero de normatividades que hacen de este episodio algo que jurídica, política, ética y mediáticamente ha sido uno de los grandes tropiezos en lo que va del sexenio. Y hemos visto también cómo la reacción tan fuerte de la opinión pública y de la sociedad civil, que frente a un acoso, a una embestida, a un particular, cerró filas no solo en torno a este particular, sino al periodismo, a los medios de comunicación y al fin del día frente a la libertad de expresión y a la libertad de disidencia y de crítica. Y al mismo tiempo que en la mañana el presidente embestía a este periodista,
Por la noche se juntaron alrededor de 65,000 mexicanos de manera simultánea en esta nueva, digamos, espacio llamado Space de Twitter en las redes sociales, justamente para deliberar y para protestar en contra de este abuso presidencial. Al mismo tiempo que se quebró algo muy importante en el país, surgió una nueva forma de protesta que también hará historia porque es la primera vez que se reúne un grupo muy plural de mexicanos para hacer frente a los abusos del poder del presidente López Obrador. Jaime. Así es, yo creo que estuvimos, o todo este encono y toda esta embestida presidencial contra un periodista, detrás de quien puede estar quien sea, pues los grupos opositores al presidente, y aún así el presidente no tenía la justificación para estar haciendo este abuso de poder que hace de forma cotidiana desde hace 2 semanas y media. Creo que estuvimos, Erika, yo lo veo como la primera manifestación virtual que cerró filas ante este abuso. El presidente lo minimizó, dice, fueron poquitos, fueron 65,000, pero fueron 65,000 personas que se concentraron, que destinaron tiempo sin ninguna convocatoria para pues coincidir en que independientemente de si nos gusta o no el trabajo de Loret de Mola, todos coincidieron en que había una violación a los derechos humanos y una actitud autoritaria del presidente que se pasó por encima a la Constitución. Sí, yo coincido. Creo que el presidente ha tenido la embestida más atentadora contra los derechos humanos en las últimas 2 semanas, ¿no? Sobre todo porque, insisto, no se trata de Loret, como tú bien dijiste, se trata de la libertad de expresión, se trata de la libertad de investigación, de la libertad que significa poder decir lo que piensas en cualquier lado y en cualquier espacio, y de que en este país están asesinando a defensoras y defensores de los derechos humanos y a periodistas de municipios, a periodistas que están tratando de hacer su trabajo de la mejor manera posible, que van en contra de las redes del narcotráfico, de poder, de las redes que están en lo local, en el territorio, y de eso se trata. Particularmente yo no soy periodista, pues soy comunicóloga de formación, no me asumo como periodista porque sería ir en contra de quienes de verdad defienden este oficio y lo trabajan, pero siempre he estado del lado de la verdad, del lado de la expresión, de la libertad. Me parece que el presidente está iracundo, utiliza el púlpito presidencial de una manera terriblemente iracunda. Hemos pasado también en el último fin de semana con una carta de las y los gobernadores de Morena dándole su apoyo ante las faltas que implican ir contra la 4T, y hoy, justo hoy, los senadores de Morena, del grupo parlamentario de Morena, se expresan cambiando el tono del discurso de una manera preocupante, de adversarios a enemigos de la patria. Ahora resulta que el periodismo en este país es enemigo de la patria por evidenciar que a su hijo no es de ahorita, sino desde hace muchos años atrás, le gusta la buena vida y se puede dar los lujos que quiera, ¿no? Ese es un asunto que no vamos a poner a discusión. El asunto es que contraviene todo su discurso, toda su imagen, todas sus metáforas, toda la sarta de mentiras y de símbolos que él ha construido sobre sí desde hace décadas, ¿no? Y ese es el tema. Y lo que a él le duele es que ese símbolo que se ha roto en él, lo tiene que callar callando al periodismo. Y eso no se puede, eso no se vale, ¿no? Claro, porque lo que está pasando es que no solo le está, digamos, derrumbando su discurso y su retórica de austeridad y de honestidad, sino que están saliendo a la luz pública una serie de conflictos de interés, de enredos en las relaciones político-empresariales que solamente hunden más al presidente y a su familia. Y por tanto está atacando de manera muy virulenta a sus adversarios, que ahora efectivamente y de manera muy preocupante, lo decía Erika, los senadores de Morena sacan este comunicado el día de hoy, donde básicamente tildan de traidores a la patria a todos aquellos que han criticado al presidente, como ya lo habían hecho los gobernadores,
pidiendo definiciones respecto a la 4T y al presidente. Y lo mismo muchos de los voceros de la Cuarta Transformación del gobierno federal, que están exigiendo definiciones. Y en esta exigencia, donde claramente están advirtiéndole a todos que si critican al presidente, están traicionando el proyecto presidencial, el de la 4T, muchos que han sido, digamos, intérpretes, yo les llamo así, traductores de la Cuarta Transformación, como Hernán Gómez Bruera o Jorge Cepeda Patterson, han reconocido, siendo ellos muy cercanos al régimen, han reconocido errores garrafales, sobre todo este último del presidente, y ya los están tildando de traidores. Gentes, voceros, que se la han jugado con el presidente, que han tratado de hacer lo mejor posible y que hoy ya son tibios, timoratos y entreguistas por el hecho de que no cierran filas con un presidente que evidentemente se está equivocando. Eso está muy preocupante, pero ¿no? Yo rápidamente quiero sí decir que, a ver, el periodismo hace su parte, una parte muy importante. No podemos demeritar a Penilei Ramírez y todo lo que ha evidenciado a lo largo de estas 2 semanas. Pero es curioso que después de que el hijo del presidente sale con un párrafo comunicando, ¿no?, que para quién trabaja, pues quienes se ponen a investigar en friega son tuiteros. Son personas expertos en informática, en tecnologías, y que terminan evidenciando que la página se hizo un día antes, que las fotos son falsas. Por Dios, el presidente tendría que entender que esto no es solamente del periodismo, sino que hay mucha gente que está buscándole, ¿no? Y que le da armas e instrumentos de interpretación y de análisis de la verdad a los propios periodistas. Es un tema que ha puesto al presidente como nunca en una situación de titubeo errático, se le ve muy nervioso, enojado. Y en una escalada, a ver, en los últimos 3 programas hablamos el martes de hace 15 días de cómo el presidente se le veía enojado. El martes de la semana pasada, cómo estaba escalando en el tono. Y hoy en la mañana lo vimos al borde del llanto, pero también hablando de que se les puede acusar a las personas o a los que lo están criticando de traición a la patria, insistiendo en esta embestida contra un solo periodista al que también ya le quiere investigar los patrimonios, no solamente de él, sino de su familia, de sus socios, de cuánto gana, amenazando al INAI, que no sirven para nada, que los quiere desaparecer. Un tono, la verdad, inédito y que no escuchamos ni en los peores momentos del priismo más autoritario, y eso de verdad es una tristeza para quienes creíamos que la llegada de Andrés Manuel al poder era un momento de cambio y de evolución para el país. Claro, no solo es una tristeza, es una preocupación, porque finalmente está en el poder, es el presidente de la República. Y vamos a ver este cortón porque realmente creo que ilustra muy bien la situación en la que se encuentra el presidente de la República. Vamos con el cartón, vea usted el meme. Dice, solicito una pausa, en alusión, en alegoría a la pausa que le puso a las relaciones con España. Y la cabeza es demoledora, ¿no? Ahí sale López Obrador en la esquina, noqueado, golpeado. Dice noqueador, noqueado. Noqueado. Y es el gran Chavo del Toro, ¿no? Y que es también es importante. Monero tapatío que publica en El Economista, la verdad es que hace un retrato pues de un presidente que yo no lo vería completamente noqueado, ¿eh? Yo lo vería todavía en pie y dando golpes. Sí arrinconado, sí molesto, sí, digamos, bastante acorralado, pero yo lo veo en pie, no lo veo noqueado. A ver, pero vamos a tener que hacer una pausa. Regresamos en un momento. Seguimos en Con Todo Respeto. No le cambie. Volvemos. Regresan los retenes para incautar armas en zona metropolitana, una estrategia antigua, inútil e inconstitucional, advierten especialistas.
Bajo el nombre de Módulo Seguro por una ciudad tranquila, regresan a Jalisco las volantas, operativos que ya han fracasado en el pasado y que en 2018, cuando fueron empleadas por el entonces gobernador Jorge Aristóteles Sandoval, el mismo Enrique Alfaro las cuestionó. Dijo no estar a favor de ellas y aseguró que propondrían soluciones que no fueran de coyuntura. El argumento es que circulan demasiadas armas de fuego en la ciudad y pretenden incautarlas. Lo cierto es que en el 2021 en Jalisco, 2 de cada 3 homicidios se cometieron con arma de fuego, es decir, 1,826 personas perdieron la vida por disparos. 761 más resultaron lesionadas. Con armas de fuego se cometió 1 de cada 4 feminicidios y además fueron usadas para despojar a 4,097 personas de sus vehículos. Gracias por continuar con nosotros aquí Con Todo Respeto. Ni duda cabe que hay muchísimas armas circulando en la calle, armas ilegales, armas que están en posesión sin permiso, armas en el mercado negro y que se utilizan para cometer crímenes. Más de el 70% de los crímenes, de los homicidios que ocurren en nuestro país se hacen con arma de fuego. Aquí en la ciudad cada vez son más los asaltos en camión a mano armada, los asaltos a transeúntes con mano armada, los robos de vehículos a mano armada. En fin, sin duda es un gran problema el tema y la pregunta es, ¿qué tanto van a ayudar los retenes, esta medida a la que todos los gobiernos recurren cuando tienen una crisis de seguridad como la que vivimos en Jalisco ahora y que pues hizo crisis ahora con la muerte de este niño, de Eduardo, a quien sacaron de su casa en Tlajomulco y lo encontraron días después muerto ahí mismo en las casas del centro de Tlajomulco? Un tema, Erika, que pues está visto que no soluciona el problema. Sí, pues yo cuestionaría, mira, en principio diría que me fue muy grato para mí ver la presencia de la subsecretaria de Derechos Humanos del Gobierno del Estado, de Fabiola Loya, en algunas volantas durante el fin de semana. Y grato por lo que ella representa, ¿no? Que es todo el tema de los derechos humanos y esta visión de tratar de ver que el operativo no estuviera vulnerando, ¿no? En cierto sentido. Eso de entrada creo que está bien. Segundo, me parece que el resultado que se reporta el lunes, pues es un resultado mínimo con relación a las amplias expectativas que pudieron haber tenido, porque hasta donde sabemos hubo solamente 7 personas detenidas, ¿no? Nada más. Entonces, yo cuestionaría el tema de cuánto recurso humano estás metiendo en esa cantidad de operativos cada fin de semana o cada cuánto los vas a hacer, y si eso te reditúa, ¿no? Tratando de tener a la gente con sus procesos y demás circunstancias, ¿no? Y cuántas de esas personas que están detenidas van a cumplir un proceso, ¿no? Entonces, al final me parece que es como un círculo vicioso, si se puede decir. Creo que ha quedado demostrado gobierno tras gobierno que no funcionan, ¿no? Y probablemente sea solamente para inhibir en cierto sentido, pero hay informes que demuestran que no solamente Jalisco, el país entero está empistolado, ¿no? Con armas ilegales, y que eso se ha vuelto un serio problema para el cual no necesitamos solamente una volanta, sino una política pública integral, por supuesto, ¿no? que pueda atender el tema. Igual, David, pudieran ayudar, pero si fueran parte de un modelo integral de seguridad pública, de inteligencia policial, porque están ahí los datos que demuestran que son poco efectivas estas medidas. En los últimos 5 años han aumentado 130% los homicidios con arma de fuego. Claro, lo que pasa es que las volantas o los retenes son operativos policiales que dan una falsa sensación de seguridad por el hecho de que son muy visibles, por aparatosos, pero cuyos resultados efectivamente son muy pobres frente al costo de operación que supone montarlos. Al tamaño, Al ¿no? tamaño, es decir, Sí. Tampoco es que, a mí no me sorprende que sean pocos. Es más, uno pensaría que podrían ser menos, pero siendo tanto los empistolados, circulando tan libremente tantas armas ilegales, que hasta por azar
deteniendo a alguien, vas a pescar a alguien, pero eso no significa que haya la más mínima estrategia o inteligencia policial. Es decir, si de suyo el patrullaje ordinario, que son patrullas circulando en las calles, tiene poca efectividad porque no es muy estratégico, porque no es sobre mapas de información delictiva, sino un poco azarosamente, de manera accidental, van las patrullas, dan vueltas, se regresan y demás. Las volantas, que son semifijas, aunque van cambiando de un día para otro el lugar, pero una vez que se estacionan son fijas, pues el crimen organizado, que sí tiene recursos de inteligencia, que tiene mucha más capacidad operativa, los evita. Entonces, realmente, a los que están cayendo en las volantas son los sorprendidos, los ingenuos, los que no se previeron, que ni siquiera son los delincuentes, son quizá nada más portadores de armas ilegales, que es un delito, pero vaya, no son del crimen organizado. Y por tanto, la posibilidad de desmantelar redes del crimen organizado a través de volantas es mínimo. Hablando de, digamos, análisis policiaco, análisis de seguridad pública, es una estrategia muy torpe. Decía, y con eso cierro este primer comentario, hacía siempre una broma que me parece fantástica, Guillermo Cepeda Lecuona, que patrullar, o en este caso, instalar volantas para cachar o sorprender a delincuentes con armas ilegales, es tanto como pedirle a los bomberos que salgan a buscar incendios en la calle, en la ciudad, para apagarlos. Es una gran metáfora. Es una gran metáfora. Así un poco al Tony Son, nomás ahí se van instalando y claro, hay mucho tráfico, hay muchos coches, hay muchas armas, alguno va a caer. Pero de ahí a que eso realmente desarme, despistolice y sea parte, ya no digamos, de una política integral de seguridad pública que se articule con otra serie de acciones, estamos lejísimos. Esto es simplemente para que la gente y sobre todo ciertos grupos conservadores vean una cuestión ahí aparatosa, muy visible, llena de torretes y de sirenas y digan, sí estamos siendo cuidados. Pero es como el alcoholímetro, pues también mucha gente lo evade o no cae, y que es mucho más efectivo el torito que las volantes, mucho más. Claro, claro. Es como para salir del paso, pero difícilmente será una medida que combata, disminuya el creciente poder de fuego de los grupos delincuenciales que tienen asolada a la ciudad y al Estado y al país. Sí, cuanto más cuando vemos el uso de esas armas dentro del terreno o del territorio, dentro de lo local, ¿sabes? Porque cuando las ves dentro de lo local, ahí hay un problema. Es decir, se usan para los feminicidios, para matar a las mujeres. Se usan para sacar a un niño de su domicilio y llevárselo. Se usan para asaltar, es decir, el tema del uso de las armas también es un asunto de inteligencia y tiene que ver con el territorio, con los lugares, con las colonias, con las casas, con los espacios en donde las están guardando. Y esos no van a salir a la calle a encontrarse a la volanta, ¿no? Es decir, aquí creo que hay que tener una estrategia distinta, ¿no? Me parece que además, pues en medio de todo este tema de la sensación de inseguridad que se genera, pues es verdaderamente difícil. Ahora, déjame te digo que eso coincide también con la última declaración del gobernador, en donde tenemos una semana viendo incrementada terriblemente la inseguridad en Colima, ¿no? Con secuestros, con una autoimposición del toque de queda por parte de la sociedad. Y el gobernador sale a decir, pues vamos a blindar las fronteras, pero la gobernadora tiene todo mi apoyo. ¿Y adentro qué? ¿No? O sea, te quedas con esa sensación. ¿Qué estamos haciendo adentro? Bueno, este inicio súbito de la batalla por Colima, que tiene al borde de la renuncia a la gobernadora de Morena, dicen que tiene que ver con el tema del control del puerto de Manzanillo, donde pues entran muchísimas cosas, incluso las armas que andan circulando en nuestra ciudad. Pero también es un tema de la presencia y la infiltración delincuencial en las corporaciones policiales. Y esa infiltración va a hacer que pues estas mafias tengan información de dónde se van a poner las volantas para evadirlas. Pues tienen ahí gente adentro, infiltrados, que les van a decir, hoy vamos a estar acá.
Claro, además, en corporaciones policiales y en gobierno. Claro, como lo decía Erika, el crimen organizado no tiene sus armas en sus vehículos circulando, Pues las no. tienen en casas de seguridad. Claro. Hay un mercado negro donde muchos delincuentes no organizados o delincuencia menor también adquieren sus armas a través del crimen organizado, que es el que las distribuye y las vende, y eso no está circulando como para dar un golpe fuerte y que pueda realmente decir que tuvo efectiva. No. Las volantas son básicamente, digamos, retenes Simbólicas. al azar, que si te toca la mala suerte de traer un arma y que te agarren, te la quitan. Pero de ahí a que vayan a realmente a desarmar al crimen organizado o a dar un golpe importante, significativo de desarmamentación, no, jamás, no lo Así veo. es. Ya nos compartías el índice global del crimen organizado, documentazo, ¿no? Sí, Donde sí. el segundo mercado criminal es el de las armas y que lo estamos padeciendo. Hay también una gran opacidad, un gran retraso en la actualización tan solo de las armas que se registran ante la Secretaría de la Defensa Nacional. Claro. Yo me metí a revisar. El último dato es del segundo trimestre del 2018. Oye, las No hay, campañas... no hay información No, no. más actual. Claro. ¿Te acuerdas que los municipios hacen las campañas de despistolización? Estos intercambios. Intercambios, ¿no? Devuélveme mínimos. tu arma y te regreso una y te Mínimos. doy una compu. El último dato actualizado de la Secretaría de Defensa Nacional, del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en todo el país, en el 2019, se decomisaron 4,000 armas. Nada. Cálculos en Jalisco hablan de que por lo menos circulan 2 millones de armas Imagínate. clandestinas. Entonces, la tarea es titánica. Desde luego vamos a seguir hablando del tema, pero ahora vamos a la gustada sección de Póngale el nombre. Los curadores más experimentados de Con Todo Respeto han preparado esta exquisita pieza de arte visual. Usted, póngale el nombre. Bueno, dentro de todo este remolino de temas que hemos tratado, conflictivos, problemáticos, preocupantes, estuvo este momento dulce y de amor, Erika. Sí, caray, triunfó el amor. Yo así le podría poner después de todo lo que ha pasado, pero también déjeme decirle, ¿quién tuviera 70 años y tuviera 77. 77 y bailar así, por Dios, ¿no? O sea, uno puede criticar todo Bueno, lo que triunfó quiera. el amor y más después de la embestida de la Coordinadora Claro, Nacional de por Trabajadores de la supuesto, Educación. por supuesto. David. Más que el poder del amor, el amor del poder. Claro, Porque sí. para enamorarse de esa manera, vaya que hay que ser muy poderoso y muy rico y muy influyente en este país. Yo le pondría directamente la maestra del amor. Ándale. Y con eso nos vamos a una pausa. Seguimos aquí con todo respeto. Quédese con nosotros. El partido Movimiento Ciudadano, ávido de posicionarse a nivel nacional, recurrió otra vez a la farándula y permitió que Roberto Palazuelos se registrara como precandidato al gobierno de Quintana Roo, situación que de inmediato generó críticas que lo ligaron a mafias del sureste mexicano. Sin embargo, él fue su peor enemigo y en entrevistas del pasado y del presente confesó que porta armas de fuego, que participó en la muerte de 2 personas y amenazó con cobrarles la factura apenas sea gobernador a todos los que lo han criticado, incluso a una ex empleada que reveló varias malas prácticas que presuntamente ocurren en sus negocios. Gana amparo un particular y abre la puerta para echar por tierra al decreto de protección ambiental para el Bajío emitido por el gobernador Enrique Alfaro. Los magistrados consideran el decreto del gobernador Enrique Alfaro, publicado en septiembre de 2019, unilateral y violatorio de garantías individuales. Pero también, especialistas aseguran que faltó fundamentación y demostrar técnicamente que construir en una zona de recarga y una franja de protección del bosque de la primavera conlleva una afectación mayor y de interés general. Ahora bastarán 4 resoluciones más, en el mismo sentido, para que se convierta en jurisprudencia y nadie podrá detener los desarrollos habitacionales en la zona.
Pues comencemos con el primer tema, el del diamante negro, este polémico precandidato que podría ser oficializado candidato el día de mañana, que es el plazo perentorio para que Movimiento Ciudadano nombre a su candidato a la gubernatura de Quintana Roo, y que poco a poco en estas últimas semanas hemos visto cómo el propio candidato ha ido revelando no solo su frivolidad y la superficialidad con la que entiende la política, sino que ha confesado haber estado involucrado en cuestiones que podrían incluso incriminarlo. Ha dicho en un video que circuló ampliamente que él en una balacera mató a un par de personas y que incluso se le ha demostrado que ha sido alguien que ha despojado a empresarios y a propietarios de tierras en la península. Es toda una ficha que por alguna razón enigmática Movimiento Ciudadano ha postulado como su abanderado a este Estado de la República. Erika, ¿tú cómo lo ves a Palazuelos? Yo creo que MC va de ridículo en ridículo. Perdón que lo diga con esa contundencia. Me parece patético que lo sigan sosteniendo, ¿no? Y que pretendan sostenerlo a fuerza, ¿no? Porque pareciera que eso es lo que es. Muy valiente de parte de las mujeres de Movimiento Ciudadano que tienen preparación, capacidad y una voz aliada feminista, que son solamente Patricia Mercado y Marta Tagle, decir que eso contraviene los propios principios del partido y que lo mejor que puede pasar es no postularlo. Una carta dirigida directamente a Dante Delgado. Las únicas dos mujeres que se atrevieron a decir algo, como siempre ha pasado. Muy ridículo todos los demás que se están pasándola diciendo, pues hay que esperar a ver qué dice la convención, a ver qué se resuelve la siguiente semana, a ver qué pasa la otra. Mientras tanto, lo único que pasa es que este tipo de cosas banalizan, espectacularizan y degradan la política cada día más, como si no nos hiciera falta algo adicional para recuperar el camino, la credibilidad, ¿no, Jaime? Estamos ante un caso, creo, Erika David, de un pragmatismo brutal, sí, vergonzoso de los partidos políticos. Hoy estamos ante un episodio muy parecido al de Félix Salgado Macedonio en Guerrero, donde Morena aguantó, trató de mantenerlo bajo todas las consecuencias. Creo que hoy Dante Delgado y MC están tratando de aguantar la crítica, que pase la crisis y sostener a este personaje como su candidato en esta apuesta a este electorado que vota sin un análisis del voto, creyendo en esto del voto emocional, del voto aspiracional, y que pueden darle una expectativa de triunfo a MC, hay que decirlo, como Morena en su momento se lo dio el candidato Cuauhtémoc Blanco en Morelos, con las consecuencias que estamos viendo hoy. Es el gobernador peor evaluado, con un estado en crisis, porque obviamente era una persona que no tenía ni la preparación ni el criterio para gobernar un estado, ¿no? Claro, muchos interpretan la candidatura o la precandidatura de Palazuelos como una estrategia para posicionar al Movimiento Ciudadano, incluso una candidatura perdedora para que simplemente le contribuya con votos, con intención electoral y con algunos diputados locales. Pero ahora hay voces que empiezan a decir que podría suceder el fenómeno de Morelos, donde efectivamente el candidato que parecía que no tenía Guerrero, posibilidades, ¿no? Terminó ganando, que era Cuauhtémoc por el Partido de Encuentro Social, Cuauhtémoc Blanco en Morelos, que era un aliado de Morena y que pensaron que quizá no iba a ganar. El hecho es que ganó y ahora como gobernante ha sido el peor promotor de su partido, que perdió el registro y que es un aliado que ya es más un pasivo que un activo, le resta mucho más de lo que le suma a Morena, aun cuando todavía tiene muchos diputados. Creo que Palazuelos puede convertirse en un revés pavoroso para el ascenso electoral y el posicionamiento político de Movimiento Ciudadano, que ha ido efectivamente en ascenso, que a pesar de que sus números no crecieron tanto, el reposicionamiento de Movimiento Ciudadano en la elección pasada, al haber ganado Nuevo León y Monterrey, aunque el número de diputados decreció ligeramente, Jalisco, se sintió que fue como una consolidación de un partido que todavía es regional, pero que ya tiene una presencia nacional.
aquí hay un riesgo altísimo, porque aun cuando mañana lo bajen para subir a la contendiente perdedora interna de Morena, que es la alcaldesa de algún municipio por ahí, que probablemente se vaya o por Movimiento Ciudadano o por el Verde, pero que está molesta con la imposición del candidato. De Chetumal. Pero podría ser el caso de que al final terminen promoviendo a una candidata mujer y bajen a Palazuelos. Pero para mí el costo político de tener a Palazuelos hasta este momento, como decía Erika, de sostenerlo hasta este momento me parece altísimo. No veo la ganancia política. Sí, Morena tiene puras candidatas mujeres, ¿no? Puras aspiraciones de mujeres. Oigan, vamos a comentar el otro tema de la cápsula que apareció sobre el amparo que gana un particular, que justamente pone en entredicho el decreto de protección ambiental del gobernador, que había sido la promesa que a cambio de poder comercializar las vías panamericanas, la promesa había sido este decreto que blindaría la zona de recargas, y que ahora hay un amparo ganado y ahí pues una situación de riesgo. ¿Tú cómo la ves, Jaime? En el pecado estamos llevando la penitencia, aquel acuerdo con el que se abrió la puerta para resolver, según esto, el problema de las villas panamericanas, pues hoy la consecuencia es eso. Si se le da el derecho a vender departamentos a un particular, pues bueno, es muy probable que llegue otro particular que reclame, pues por qué se le da a unos ese derecho y a otros no. Y ya estamos viendo que este acuerdo, que más bien fue hecho a modo, pues no está sirviendo y está siendo vulnerado por intereses ya de particulares y que pues pone en riesgo esta zona de recarga a los mantos acuíferos de la ciudad, esta zona que de poblarse pues sería, incrementaría muchísimo la presión a una zona natural protegida como es el Bosque de la Primavera. Antes de irnos a corte, ¿tú qué dices de este caso? Rápidamente, yo creo que este es el mejor guión de telenovela escrito por muchas administraciones a lo largo de mucho tiempo. Pongámonos de acuerdo para llorar por el Bajío, pongámonos de acuerdo para todos defenderlo, luego yo heroicamente meto el decreto, luego tú ya te das cuenta y lloras y dices no puedo hacer nada, mis planes parciales no funcionan. Es una gran telenovela lo que está pasando y me parece que todas y todos ellos sabían que esto iba a pasar. Ahí está, vamos a seguir hablando del tema. Ahora vamos a la siguiente sección, la neta no. Veamos, ¿qué dijo la gente? El premio La Neta No de esta semana es para Dante Delgado, presidente de MC, que mantiene a Roberto Palazuelos para gobernador de Quintana Roo después de haber admitido que participó en asesinatos. ¡Enhorabuena! Pues ahí está, Dante Delgado ganó por haber postulado justamente a Palazuelos, del que ya hablamos. ¿Quién propuso a...? Enrique Toussaint. Toussaint propuso a Dante Delgado, quien sostiene justamente a Palazuelos. Bien, ahora vamos a los de esta semana, a los postulados de esta semana. A los postulados de esta semana, ¿quiénes serían los nuevos postulados? Fíjate que lo pensé mucho, pero yo creo que me voy por el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, por solamente dar acuse de recibido ante los 7 asesinatos de periodistas en lo que vamos de este año y no tomar acciones inmediatas para solucionar el tema. Yo me voy a ir con Marcelo Ebrard. Me parece que es un canciller, alguien que aspira a ser presidente y que por esa aspiración pues se ha mantenido callado ante atropellos y ocurrencias y errores terribles del presidente en temas de su área, la designación de representantes diplomáticos, el caso de España, en fin. Yo postularía al Senado de la República, a los senadores de Morena, por haber planteado un dilema tan radical y tan drástico como que son enemigos de la patria aquellos que critican al presidente de la República. Bien, pues veremos qué opina la gente para la próxima semana. Ahora vamos a la apuesta de la semana. Veamos. La apuesta esta semana fue: ¿se resolverá el caso del joven Eduardo Salomón? Erika dijo que no, Diego y Enrique dijeron que sí. Ahí está, pues Erika y Jaime ganaron esta apuesta contra Enrique Toussaint y Diego Petersen, que dijeron que sí, efectivamente no se ha resuelto, claro que probablemente no se resolverá,
Así que enhorabuena, Erika, Jaime, porque evidentemente era y en difícil. mala hora para el Estado, que sigue la Claro, impunidad, claro. ¿no? Bueno, pero para una semana era complicado. Bien, pues ahora vamos a la apuesta de la próxima semana. A ver cómo nos va. Este es lo que proponemos para la próxima semana. Adelante, por favor. El INAI le dirá sí o no al presidente de la República en su solicitud a este Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública para que investigue al periodista Loret de Mola. ¿Qué le responderán los comisionados del INAI? ¿Que sí lo harán o que no lo harán? Deben decirle que no. Yo espero que el INAI no se deje doblar por el presidente. Exactamente, yo creo que sería un contrasentido responderle que sí, ¿no? Entonces va por el no. Yo creo que incluso el oficio está mal planteado, porque el INAI no tiene esas atribuciones, el INAI no Claro. puede investigar. Claro. El INAI en todo caso podría Tendría que ser otra ordenarle dependencia. al SAT o a la Fiscalía o a cualquier dependencia que abra información, pero no puede, digamos, iniciar una investigación. Pero claro, este es plan con maña. El presidente lo que quiere es presionar al INAI para que cuando se solicite la información a otras dependencias o a la propia Fiscalía, Qué habilidoso entonces el INAI es. abra los archivos, ordene abrir la información. Pero hoy el presidente se le deja ir con la misma fuerza y el mismo encono al INAI como lo ha hecho con el INE. Como dice Erika, tenemos al presidente fuera de sí un poco de manera iracunda, golpeando a todas las instituciones. Nos tenemos que ir. Se ha acabado el tiempo. Le agradezco muchísimo a mis compañeros, Jaime Barrera, Buenas noches. Erika Loyo. Buenas noches. Nos vemos la próxima semana en Con Todo Respeto. No le cambie, que seguimos en el canal 44. Buenas noches. ¡Hasta liberar! We need strong borders,